Voces de cambio. Educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio. En las Voces de Cambio. Buenos días, estamos en el programa de Voces de Cambio y hoy queremos manejar un tema referente a una huelga que estuvo a punto de estallar y que, bueno, por fortuna no se paralizaron las actividades en la universidad, y entonces el nombre que yo creo que es, para mí me suena, es como provocación del Consejo Universitario, así como una pregunta. Se me hace una provocación lo que hasta donde nos hizo llegar como profesores. Entonces, para eso tenemos aquí a dos miembros del Comité Ejecutivo del SPUM, del Sindicato de Trabajadores de Profesores de la Universidad Michoacana. Y entonces, no sé si se quiere presentar profesor Rafael y profesor José Luis, qué cartera ocupan, no sé. Con todo gusto, muy buenos días, principio. Buenos días. Buenos días. Soy secretario de Trabajo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana, del SPUM. Fuimos electos desde el 2012. Mi nombre es Rafael Rangel Maldonado, su servidor. Sí. Buenos días a todos nuestros escuchas. Mi nombre es José Luis Cira y estoy en la Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social del Sindicato de Profesores de la Universidad de Michoacán. Bueno, pues muy bien, la idea era que nos platicaran cuál es el reglamento, o sea, cuál fue la causa del motivo de una posible huelga que hubo ayer. Y bueno, ya venía arrastrándose desde tiempo atrás, del 2013. Entonces, ¿cuáles son una historia así rápida de criterios para el reconocimiento de los estudios de posgrado, que fue, digamos de entrada, fue una medida vertical de parte del exrector, exgobernador, Salvador Jara, ¿no? Entonces, una historia así muy breve. Sí, un comentario breve acerca de cómo surgen estos criterios. Fue en el periodo del rector Salvador Jara Guerrero en el 2013, cuando en Consejo Universitario hacen llegar una propuesta de criterios para el reconocimiento de estudios de posgrado. Es aprobada por las comisiones de técnico-pedagógica del Consejo Universitario y de organización y métodos. Se lleva esos dictámenes al Consejo Universitario, se analizan. En ese entonces yo estaba como consejero universitario, estoy enterado totalmente de eso. Hacemos algunas participaciones y en ese momento, en julio de 2013, se aprueban en lo general y se abre un periodo para hacer propuestas. Posteriormente se hacen esas propuestas por algunos académicos de la universidad y se aprueban en 2014, pero se abre otro periodo para poder hacerse llegar algunas otras propuestas. Finalmente, la versión final se presenta en abril del 2014 y se publica en la Gaceta Nicolaita el 16 de junio de 2014, por lo cual esa era la condicionante para que ya estuvieran en activo, o sea que ya se pudieran ejecutar. A partir de la publicación en la Gaceta se aplica. Están en condiciones legales para poderse aplicar. Sí, en ese sentido quiero únicamente especificar. El 31 de octubre del 2013, el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana presentó un emplazamiento a huelga precisamente ante estos criterios de reconocimiento de estudios de posgrado. Lo hizo en principio porque esos criterios contravienen de entrada el ingreso del personal académico a la universidad y la promoción. Lo contraviene porque tenemos un instructivo para la asignación de plazas vacantes y de nueva creación, convenido con la universidad. Es decir, cuáles son los requisitos que debe tener un académico para ingresar a la universidad. Y, desde luego, también tenemos un convenio de promociones académicas. Ya está convenido, forma parte del contrato colectivo. Como estos instrumentos no fueron modificados, ni han sido convenido con el SPUM, nosotros vemos de entrada que estos criterios contravienen el ingreso y la promoción del personal académico. El SPUM siempre ha pugnado por criterios académicos, pero estos criterios deben de ser precisamente acordes con el reglamento general del personal académico. No puede la autoridad, ni el consejo, ni el rector, ni ninguna autoridad, hacer un documento que intitule
criterios o lineamientos y que atente contra el contrato colectivo y sobre todo contra el reglamento general del personal académico. Ponerle requisitos a modo o a moda seccional o a moda educativa para que los profesores tengan que escoger ciertos posgrados con ciertas características y no reconocerles sus grados académicos que están reconocidos por el Estado. La Universidad Michoacana, cuidando la calidad, lo que está haciendo desafortunadamente es desintegrar los estudios de posgrado. Tenemos argumentos muy claros para decir por qué razón. Bien, yo creo que habría que recalcar que este reglamento fue una cuestión vertical, o sea, es una ocurrencia o una idea del rector, la somete a las comisiones, las comisiones la someten al Consejo Universitario, el Consejo Universitario aprueba, publica un reglamento en la Gaceta, que es a partir de entonces que se supone que estaba en vigente esto. Después hubo otro proceso donde no le reconocían que el SPUM era el SPUM, ¿no? No sé si quieren hablar levemente de esto. O sea, era como, pues decir, ustedes no existen, ¿no? Bien, lo que sucedió fue lo siguiente. Cuando se presentó la demanda de emplazamiento a huelga, lo que se solicitó básicamente es que esos criterios no fueran aplicables, que fueran declarados sin efectos y que el SPUM ofrece, y lo ha ofrecido, que se siente una mesa de diálogo para que juntos SPUM y universidad determinen, con el respeto desde luego de autonomía universitaria y de la autonomía de la universidad, que se respeten las reglas y las normas que tenemos en el contrato colectivo de trabajo y el reglamento general del personal académico. Sin embargo, la autoridad, más allá de tratar en un principio de sentarse a dialogar, lo que hizo fue interponer un incidente de falta de personalidad, incidente que tardó 2 años en resolverse. Nosotros hicimos lo debido jurídicamente y la justicia federal nos dio la razón. Se acaba de señalar en los meses siguientes, anteriores a hoy, en junio aproximadamente, salió una resolución en donde se nos reconoce la personería. Queda pues de entrada claro que lo que pretendió hacer en su momento el señor rector Salvador Jara Guerrero fue únicamente dilatar este asunto. Este asunto está planteado desde 2013 y ahora tenemos un pleno reconocimiento de personería. Fue una actitud únicamente dilatoria. Muy bien. Quitarle, como quien dice, decir ustedes no son nadie, ¿no? Ustedes no existen, porque no coincidía un nombre, ¿no? Algo así era como sindicato de profesores de la Michoacana y después, no me acuerdo del nombre, pero bueno, dejemos eso aparte. Ayer antier más bien, el rector, a todos los profesores nos llegó un video donde él decía que no había, la universidad estaba en crisis, no había recursos, entonces que nos llamaba a los profesores que tuviéramos sensibilidad y que pues viéramos este asunto, resolviéramos este asunto de la posible huelga, ¿no? Era lo que más o menos yo veía ahí. Sin embargo, dice que no hay recursos, pero yo no sé, al menos yo no tengo claro de que haya una transparencia donde realmente nos podamos constatar que no hay recursos. O sea, nos dicen que hay un déficit de 1,000 y tantos millones de pesos para poder cumplir con salarios, etcétera, el resto del año, de los compromisos salariales de la universidad. Entonces nos manejan esa cantidad, pero nosotros no sabemos ni en qué se gastan. Bueno, yo al menos en rubros gigantes, así se dice, no tanto a la facultad de esto, pero no dicen nada exactamente en qué se gasta. Entonces, para mí falta mucha transparencia en la universidad, pese a que eso es un problema que se ha estado manejando federal. ¿Ustedes qué opinan de esto de la transparencia en la universidad? Yo creo que los presupuestos que se aprueban al interior del Consejo Universitario se aprueban con poca información. Cuando uno llega al Consejo Universitario y se va a aprobar los presupuestos de la universidad, se entregan la información al entrar. Yo creo que en ánimo de esa transparencia, pues debemos de tener esa información desde antes para poderla analizar y poderla cuestionar. Yo creo que las decisiones del Consejo Universitario y los consejeros universitarios deben de aprobar o desaprobar, pero con información. Sí, en principio es una violación por parte de la rectoría, ¿no? O sea, porque tengo entendido que hay un reglamento de que cuando se va a tratar un tema en el Consejo Universitario, se tiene que entregar, creo, con 72 horas de anticipo a los miembros del Consejo la información para que tengan forma de discutirla, de socializarla, etcétera, pero generalmente esas cosas son así como dicen madruguete, ¿no? Aquí sí. está, dime si sí o si no. Yo creo que
bueno, los que hemos sido consejeros universitarios nos llega el citatorio con la información y los temas que se van a tratar en la sesión de consejo universitario. Casualmente, cuando se aprueban esos presupuestos, esa información se entrega cuando uno va entrando a la sesión de consejo universitario. Creo que también ha pasado, no solamente en este caso, pero yo uno que recuerdo es cuando se aprueba el reglamento de las casas para estudiantes, ¿no? Llegan y dicen, hay que aprobar el reglamento para las casas para estudiantes, y no hay ninguna discusión, simplemente te lo entregan. Pues, ¿cómo va a leer todo este reglamento que tiene varias hojas? Bueno, esa es una cosa. La otra, es los criterios para el reconocimiento de los estudios de posgrado. Entonces, no sabemos perfectamente que en la universidad existen programas que no están considerados como programas de calidad, como en el caso de maestrías y posgrado. Entonces, si un profesor cursara una especialidad o una maestría en la universidad, en estos programas, pues por supuesto, de acuerdo a esto, ¿están reconocidos o no están reconocidos? Es una. Y la otra, suponiendo que es una persona que dice, bueno, estudié una maestría o un posgrado en la Universidad de La Salle o en una universidad que dicen por ahí que son patito, ¿no? Entonces, ¿bajo qué criterios podemos decir que es de calidad o no de calidad? O sea, pues a mí se me hace que el CONACYT también no se me hace ninguna institución como digna de decir esto tiene calidad y esto no es calidad, pero digo eso desde mi punto de vista. Sí, la primera pregunta en el sentido de que ¿qué pasa con los posgrados que no están dentro del PNPC de la universidad? El reglamento contempla que esos posgrados que no están dentro del padrón de excelencia de CONACYT, también estos no tienen problemas en su reconocimiento. Esto fue un tema que se generó cuando se aprobaron inicialmente estos criterios. Inicialmente decían que todos, pero un director de una facultad que tiene una maestría que no está dentro del PNPC dijo, no, yo no estoy de acuerdo porque ahí perjudico a mi posgrado. Entonces cambió para que fuera nada más reconocimiento de estudios de posgrado, pero para instituciones fuera de la universidad. Todos los posgrados de la universidad están protegidos aunque estén dentro del PNPC o no estén dentro del PNPC. Entonces hay una discriminación hacia las otras instituciones, sí, que no están en ese sí, programa de calidad. Sí. Y en ese tenor, pues, los criterios que se toman para si es un posgrado de calidad o no es de calidad, pues es nada más la consideración si el posgrado está dentro del PNPC o no está dentro del PNPC. Sí, entonces, no sé si ustedes han escuchado hablar de la Universidad de la Tierra. La Universidad de la Tierra existe, yo conozco algunas de dos campus que están, uno en Oaxaca y otro en Chiapas. La Universidad de la Tierra es una institución donde dice, en esta comunidad o en ese lugar hay un problema específico de la comunidad, de la sociedad, llaman a investigar ese tema por la gente que se quiere arrimar a resolver ese problema y entonces lo resuelven. Entonces, desde el punto de vista de la sociedad, pues esa universidad tendría más calidad que la otra. O sea, que una institución que el CONACYT le dice, tú estás de acuerdo, estás en calidad. ¿Y quién nos da la calidad del CONACYT? Nos lo dan instituciones que son fuera del país. O sea, son revistas que tienen una presencia internacional, que el investigador mete un proyecto que está dentro de los que aceptan estas revistas. Entonces, pues, la calidad es muy relativa desde mi punto de vista. Eso es lo que yo opino. No sé ustedes qué pudieran opinar al respecto. Yo creo que aquí, si hablamos de calidad, más que nada no es el posgrado, yo creo que es el profesor. Un profesor va y hace un estudio de posgrado, se capacita en algún área en específico, pero la calidad del posgrado la hace el profesor en relación en cómo impacta eso en tu entorno. O sea, yo creo que un profesor que hace un posgrado y no impacta socialmente en una comunidad, pues su posgrado, ¿de qué sirve? Yo creo que los que en algún momento tomamos la decisión de estudiar una maestría o un doctorado, además de querer impactar académicamente en los alumnos que formamos, pues también estamos con la idea de resolver problemas sociales. Exacto. ¿Sí? Entonces, es lo que yo digo, mi forma de pensar muy particular es que un maestro o un doctor, pues, debe de tener ese compromiso de generar soluciones a los problemas de nuestro entorno. Tenemos muchos problemas aquí
en Michoacán, en el país, en el mundo, que debemos de estar ocupados en ver cómo podemos resolverlos. Entonces, para mí la calidad de un posgrado no es en qué nivel estés de acuerdo a una categoría, que se utilizan criterios para irlos ordenando de menor a mayor o de mayor a menor, sino en sus egresados, qué tanto impactan socialmente en la resolución de sus problemas. Pero en ese sentido, mire, maestros, la ley orgánica de la Universidad Michoacana tiene una parte muy importante en la cuestión que se ha estado evadiendo en nuestro concepto. La cuestión precisamente de no solamente formar profesionistas y realizar investigaciones, sino la parte de la extensión universitaria y la difusión de la cultura. Nuestra universidad, que es una universidad histórica, un modelo precisamente de trabajo, tiene que tener un respeto muy claro a nuestro entorno regional y a nuestro entorno nacional. Desafortunadamente, las líneas de investigación que organismos externos a la universidad nos vienen a imponer con mucha frecuencia son aquellas que traen esa moda, ya sea neoliberal o sexenal, y deja a un lado precisamente el respeto a la autonomía para que la propia universidad apruebe sus planes y programas de estudio. Más bien, en muchas ocasiones les son impuestos desde el exterior, ignorando esa realidad y esa necesidad de resolver nuestros problemas estatales y nacionales. Sí, o sea, yo creo que la autonomía en ese sentido pues está totalmente vulnerada, ¿no? O sea, desde el punto de vista, desde que son el Ceneval, por ejemplo. Es alguien que nos dice desde fuera cómo tiene que ser la educación y en qué se va a evaluar, etcétera, etcétera. O sea, es un organismo externo que está imponiendo criterios. El Ceneval, después los programas, ya no sé, los del CACEI de ingeniería, o los de la salud, o los del, etcétera, son organismos externos que nos vienen a decir cómo tenemos que educar nosotros a nuestros jóvenes. Eso es una. Y la otra, yo creo que muy, muy importante, es que no necesariamente el hecho de que una gente no haya hecho un doctorado sea un mal maestro. O sea, muchos maestros que, bueno, en mi época nadie tenía maestría prácticamente, ni doctorado, entonces, pues, excelentes maestros, ¿no? Y en la facultad de ingeniería eléctrica hay muchos maestros que son muy, muy buenos, solamente tienen licenciatura y pues eso no tiene nada que ver con lo que esto implica. Y por último, nos mandamos, el emplazamiento se pospuso. Entonces, ¿cuáles fueron? Creo que la rectoría no quería aceptar una prórroga, ¿no? Bueno, quería que se definiera si sí o si no. ¿Cómo fue ese procedimiento y las votaciones? Cómo no, con todo gusto, mire. Para precisar nada más, el día de antier hubo una audiencia de advenimiento en la Junta de Conciliación y Arbitraje. Estuvo presente la abogada general en representación del ciudadano rector. Por nuestra parte estuvo nuestro secretario general, el doctor Lauro Rogelio, y su servidor representando al SPUM. Ahí en esa audiencia de advenimiento presentó la abogada general un documento en donde señalaba que como ese asunto de los criterios ya se había derivado a las comisiones técnico-pedagógica de organización y métodos y de reforma jurídica de la universidad, que ya esos criterios no iban a ser aplicables de momento. Pero ese documento trae un párrafo que señala que una vez que en definitiva las comisiones resuelvan, podrán desde luego aplicarse. Puede ser aplicado hasta a partir en el momento en que la de comisión se reúna y resuelva. Nosotros le solicitamos y le pedimos que precisamente, como es interés del SPUM, lo académico, pero además está convenido en nuestro contrato colectivo, que le agregáramos un pequeño párrafo donde se señalara que se iba a trabajar de común acuerdo con el SPUM esa revisión y a consensarlo. Finalmente, la abogada general señaló que no podía, porque ese documento lo había revisado el rector, lo había aprobado en la mañana y que no estaba en condiciones de variarlo. El SPUM manifestó su disposición, en principio reconociendo que si ya se había pasado a las comisiones académicas, a las comisiones del Consejo, a las comisiones del Consejo Universitario, que era una buena señal, pero que precisamente con esa buena señal le íbamos a solicitar a la autoridad que le hiciera saber al rector que le pediríamos una prórroga, que estábamos en condiciones de gestionar una prórroga para darse el tiempo.
Sin embargo, la abogada ahí nos señaló, nos dijo básicamente textualmente, déjenme comunicar con el rector. No se pudo comunicar, pero nos dijo, no aceptamos la prórroga. No se acepta. Bueno, le pregunté, ¿habló con el señor rector? Dijo, no, pero con el secretario general sí. Y el secretario general me dice que no se puede otorgar ninguna prórroga. Así es de que bajo esta situación se hizo una consulta, como es nuestra obligación sindical, a las bases, y las bases tomaron su determinación. Nosotros informamos, y finalmente en la consulta que se hizo de las secciones sindicales, hubo 1.399 profesores que atendieron esa consulta y determinaron en los siguientes números. Por prórroga condicionada, 791 votos. Es decir, si el ciudadano rector no aceptaba la prórroga, entonces se iba a estallar la huelga. Por eso es condicionada. 324 se manifestaron a favor de la huelga, hubo 78 abstenciones. En general, lo que estamos nosotros viviendo, lo que estamos viendo es que si bien hay una actitud del señor rector en principio de revisar el tema, eso no nos garantiza que las mismas comisiones ratifiquen o hagan los cambios sustanciales que les podemos estar reclamando para que no se violente el contrato colectivo. Lo vemos como una buena señal y el SPUM de entrada votó la prórroga condicionada, pero esperamos que esto en realidad funcione, que para el 25 de noviembre, que es la fecha en que esto se prorrogó, tengamos ya para entonces debidamente trabajados esos criterios y que sean armónicos al contrato colectivo. De lo contrario, desafortunadamente será lo mismo y la base tendrá que decidir si bien esos criterios se abrogan o derogan o se modifican debidamente o bien se aceptan. Esa es una cuestión que tendrán que decidir nuestras bases. Entonces, realmente de lo que se trataba era abrogar el documento, discutirlo en la colectividad y decir lo que la colectividad diga. O sea, no es que no sea vertical. Bueno, pues desgraciadamente tenemos un poquito de tiempo, no sé, así como 2 palabras. No, primero agradecer pues el tiempo que nos das para exponer este tema. Yo creo que sí es importante que todos los profesores estemos atentos a estos criterios porque de una u otra manera nos van a perjudicar. ¿Por qué? Porque actualmente sin los criterios y con la crisis económica que el rector ha mencionado, un profesor se puede promover, por ejemplo, un profesor de asignatura que acumuló 20 horas y se puede promover ahorita con maestría que no esté dentro del PNPC a un profesor investigador asociado C con los requisitos que actualmente están. Sí, en 5 años, con el atraso que tenemos las promociones, tendría esa categoría. Pero si nos aplicaran esos criterios, ese posgrado que hizo el profesor no se tomaría en cuenta para su primera promoción, a lo que le llevaría a aspirar nada más asociado A. Esperar 5 años a que se la otorguen, cumplir con los requisitos adicionales que se están proponiendo en estos criterios, que más o menos le llevarían 5 o 6 años más para estar en condiciones de pedir la promoción asociado C. Sí. Es decir, que tardaría alrededor de 15 y 16 años para obtener la misma categoría. Entonces sí nos impactan operativamente estos criterios en perjuicio del profesor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable, señor. Voces de cambio.